Fui a visitar a mi hermana al hospital y vi a mi esposo encerrado en su cuarto. Lo que escuché me derrumbó. Ella solo quería dejar un ramo de margaritas, pero al acercarse a la habitación de su hermana, escuchó la voz de su esposo, baja, íntima, casi cómplice. Ella no puede saber nada aún. El corazón se le detuvo. El mundo se quedó en silencio. Y en un segundo, todos los años de matrimonio comenzaron a parecerle una mentira. ¿Qué hace una mujer cuando descubre que la traición no viene de fuera, sino de su propia familia? Secretos del pasado, mentiras bien ensayadas y una revelación que lo cambiará todo. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia emocionante, llena de giros inesperados y verdades ocultas. Y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Desde el momento en que Clara puso un pie en el hospital, algo no encajaba. El lugar tenía ese olor agrio de desinfectante y soledad. Pero lo que le hizo fruncir el ceño no fue el ambiente, fue el silencio. No el silencio normal de un pasillo médico, no. Era uno más denso, cargado de algo que no sabía explicar. Caminó con paso decidido, las flores de margaritas blancas temblando entre sus manos. Iba con la esperanza de ver a su hermana Lucía, quien, según la familia, había sufrido un colapso nervioso días atrás. Pero lo que encontró fue una muralla de evasivas. Lo siento, señora. Lucía no está recibiendo visitas hoy, le dijo una enfermera, esquivando su mirada. Clara no se tragó esa mentira envuelta en amabilidad. Soy su hermana, y no me iré sin verla, respondió, sin titubear. Lucía y Clara habían sido inseparables desde niñas. A pesar de sus diferencias, se conocían como si hubiesen compartido la misma alma. Lucía era impulsiva, emocional, dramática. Clara, más racional, meticulosa, incluso algo distante a veces. Pero siempre estaban ahí, la una para la otra. Así que la idea de que Lucía no quisiera verla no tenía sentido. No después de todo lo que habían vivido. Clara dejó el ramo de flores sobre un banco y caminó lentamente por el pasillo, siguiendo el número de habitación, 312. Justo al llegar, algo la hizo detenerse. La puerta no estaba cerrada del todo. Desde adentro se filtraban voces. Una en particular le heló la sangre. Una voz que jamás esperaría escuchar allí. En ese contexto, con ese tono íntimo y sigiloso. Era Mateo, su esposo. Las piernas de Clara flaquearon. Se pegó a la pared como si necesitara fundirse con ella. En ese instante, su mente intentó buscar una explicación lógica, como siempre hacía. Quizás vino a dejar algo, quizás le preguntó algo médico, quizás. Pero las excusas se esfumaron en el aire cuando escuchó esas palabras que rompieron algo dentro de ella. Ella no puede saber nada aún, dijo Mateo. La frase quedó flotando, retumbando como una bomba silenciosa. No era el qué, era el cómo. Ese tono, esa familiaridad, esa sensación de estar excluida de una conversación que jamás debería haberse producido. Clara sintió que el mundo se le derrumbaba en cámara lenta. No quería abrir la puerta. No quería confirmar lo que su corazón ya empezaba a intuir. Se quedó allí, respirando con dificultad, la espalda contra la pared fría, los ojos ardiendo. No sabía si gritar, llorar o entrar como un huracán a exigir explicaciones. Pero no hizo nada. El miedo a la verdad le ató las manos. Se dio la vuelta y se alejó, caminando con un control que no sentía. Cada paso la alejaba de la mujer que había sido hasta ese día. Salió del hospital como en trance, con los latidos en la garganta y una voz interna que le susurraba que su mundo, tal como lo conocía, ya no existía. Se subió al coche, dejó las flores sobre el asiento del acompañante y se quedó ahí, en silencio, con los ojos perdidos en el horizonte. Algo en ella había muerto, y algo nuevo, oscuro y profundo, acababa de nacer. Durante el trayecto de vuelta a casa, los pensamientos se atropellaban unos a otros. Recordó la última vez que Mateo la miró a los ojos. Fue hace apenas una noche, en la cocina, mientras ella lavaba los platos y él hablaba de su trabajo. ¿Y si todo había sido una actuación? ¿Y si la vida que compartían era solo una puesta en escena para mantener las apariencias? Se sintió usada, vacía, pero más que eso, se sintió traicionada. No por la acción en sí, sino por la profundidad de la traición. Porque si Mateo le ocultaba algo con su hermana, eso no era una simple aventura. Era una traición emocional, estructural. Una puñalada directa a su identidad como mujer, esposa y hermana. El timbre de su teléfono la sacó de su tormenta mental.
Era su suegra, preguntando si todo estaba bien con Lucía. Clara respondió con voz temblorosa, pero firme. Todo está bien, solo necesitaba aire. Colgó y se dio cuenta de que ni siquiera sabía qué cara poner cuando volviera a ver a Mateo. ¿Cómo se finge normalidad cuando llevas una bomba en el pecho? Pero no era momento de actuar. Era momento de observar. Clara sabía que si se precipitaba, lo arruinaría. Así que decidió guardar silencio, por ahora. Como buena estratega emocional, optó por la vía más peligrosa, fingir ignorancia. Cuando Mateo llegó esa noche, Clara ya estaba en pijama, en la cama, con un libro abierto que no leía. Él entró con su sonrisa de siempre, esa que solía derretirla. Le besó la frente y le dijo, «Hoy fue un día larguísimo, no te imaginas». Clara apenas lo miró. «¿Sí? ¿Estuviste en la oficina todo el día?», preguntó con naturalidad calculada. Mateo asintió, sin imaginar que cada palabra que salía de su boca era una daga más. Clara le observaba como quien analiza una obra de teatro mediocre, sabiendo que todo es mentira, pero dispuesta a ver hasta dónde llega la función. Esa noche no durmió. Se dio cuenta de que todo lo que había construido en 20 años podía desmoronarse en cuestión de horas. Pero también supo algo más profundo, que no sería una víctima pasiva de esa historia. Porque en el fondo, Clara siempre fue una mujer superadora. Una de esas que se caen, pero se levantan con más fuerza. La diferencia esta vez era que su caída no había sido por un tropiezo, sino por una traición cuidadosamente escondida entre los pliegues del amor. Y eso no se perdona fácilmente, ni se olvida, tampoco se guarda, se transforma. En lugar de llorar, Clara comenzó a recordar, a conectar piezas sueltas. Las veces que Lucía evitó hablar de su pasado, las veces que Mateo reaccionaba nervioso cuando alguien mencionaba los años de juventud, los viajes repentinos, las fiestas familiares donde Lucía se mostraba excesivamente cortés con él. El tipo de cortesía que nace de la culpa, no del afecto. No podía creer que no lo hubiera visto antes, que estuviera tan ciega, pero también entendía que, cuando se ama profundamente, se pierde la capacidad de sospechar. El amor es así, emocionante, embriagador, pero a veces cruelmente ingenuo. La rabia llegó como un tsunami. No gritó, no rompió nada, pero algo en su interior se quebró. Y en ese mismo acto de ruptura, emergió la determinación. Clara sabía que si quería entender lo que realmente estaba ocurriendo, tendría que jugar con astucia, que no bastaba con una confrontación, que no obtendría respuestas gritando, sino observando. Así que trazó su primer paso, volvería al hospital al día siguiente, y esta vez vería a Lucía, con o sin permiso. Necesitaba mirar a su hermana a los ojos, porque solo quien miente teme al contacto visual, y Clara ya no tenía miedo. De camino al baño, abrió el cajón donde guardaban los álbumes viejos. Tomó uno al azar, de esos que guardaban polvos de infancia, risas y vacaciones. Lo abrió sin saber qué buscaba exactamente, pero con la certeza de que algo encontraría. Y lo encontró. Una foto antigua, descolorida, donde Lucía y Mateo posaban juntos, en un parque. Mucho antes de que Clara siquiera comenzara a salir con él. Y aunque la imagen no decía nada explícito, sus cuerpos hablaban un idioma secreto. La forma en que se miraban, el roce de las manos, el gesto de complicidad. Era una postal que ahora le gritaba, «Nunca fuiste la única». La noche cayó por completo y Clara no cerró los ojos ni un segundo. Lo único que hacía era repetir en su cabeza esa frase. Ella no puede saber nada aún. ¿Qué era eso que ella no debía saber? ¿Qué relación existía entre su esposo y su hermana que merecía ese nivel de secretismo? Lo que antes era confusión, ahora era impulso. Clara, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba empezando un viaje emocional que no pidió, pero que la transformaría para siempre. A la mañana siguiente, Clara se levantó temprano. No había dormido, pero no le hacía falta. Lo que ardía en su pecho no era cansancio, era necesidad. Una necesidad urgente de mirar a Lucía a los ojos, de confirmar si sus sospechas eran reales o si su imaginación, adolorida, le estaba jugando una mala pasada. Se vistió con calma, sin prisa, pero cada movimiento era un acto de guerra interno. Mateo aún dormía cuando ella salió. Le dejó el desayuno listo, como siempre, no porque quisiera, sino porque necesitaba mantener las apariencias. El engaño también es un arte, y Clara, sin saberlo, empezaba a dominarlo. Tomó el coche y condujo en silencio.
Su cabeza era un torbellino de emociones, pero su rostro, una máscara perfecta. Al llegar al hospital, la misma enfermera de la noche anterior la recibió con un gesto mecánico. Clara, esta vez, no pidió permiso. Entró sin saludar. La habitación 312 estaba en penumbra. Lucía estaba sentada en la cama, el cabello desordenado, las ojeras marcadas. Parecía una versión desfigurada de sí misma. Clara, no esperaba verte tan temprano, balbuceó, bajando la mirada. Y yo no esperaba tener que venir sin que me invitaras, respondió Clara, sin levantar la voz, pero sin ocultar el filo. Se sentó a los pies de la cama y observó a su hermana. Cada silencio pesaba, cada gesto decía más que las palabras. Lucía no la miraba. Jugaba con la manta como una niña culpable. Los minutos pasaban lentos. Clara quiso romper ese hielo espeso que amenazaba con asfixiarlas a ambas. Traje margaritas ayer, pero no me dejaron verte, comentó, como si hablara del clima. Lucía asintió sin decir nada. Clara escaneaba la habitación con la mirada, en busca de cualquier indicio, cualquier señal. Flores nuevas en el florero. Una bolsa de papel con el logo de la cafetería favorita de Mateo. Un libro de poesía que Clara sabía que le había regalado años atrás. Y, sobre todo, un aroma familiar flotando en el aire. Era el perfume de Mateo. Clara cerró los ojos un segundo. Sentía que cada pequeño detalle la empujaba un paso más hacia una verdad que no quería conocer, pero que ya no podía ignorar. Intentó un nuevo acercamiento. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sabiendo que esa no era la verdadera pregunta. Lucía respondió con un encogimiento de hombros. Cansada, confundida, necesitaba estar sola. Clara apretó los puños. Cada palabra de su hermana era una evasión. ¿Sola?, repitió con una sonrisa irónica. Qué curioso, porque escuché voces ayer, y una de ellas era de Mateo. El silencio se volvió aún más insoportable. Lucía no respondió. Solo la miró un segundo y volvió a bajar los ojos. Un acto tan mínimo y, sin embargo, tan incriminatorio. Porque a veces, el silencio es la confesión más elocuente de todas. Clara se levantó, caminó por la habitación. Miró los objetos personales. Había una carta arrugada en la papelera. No quiso ser evidente, así que no la recogió. Pero ya sabía que tendría que hacerlo más tarde. ¿Hace cuánto que no nos decimos la verdad?, preguntó de pronto, sin esperar respuesta. Lucía cerró los ojos, como si ese comentario le doliera físicamente. No es lo que crees, susurró. Clara se giró lentamente. ¿Y qué creo, Lucía? Ilústrame, por favor. No puedo hablar de eso ahora. No tengo fuerzas, dijo su hermana. Claro, pero si tienes fuerzas para recibir visitas cuando se trata de Mateo. ¿No? El golpe fue directo al estómago. Lucía no lo negó, no lo justificó. Solo se hundió más en las sábanas, como si quisiera desaparecer. Clara sintió que ya no necesitaba pruebas. Su intuición se había transformado en certeza. No obstante, su dignidad le pedía que no hiciera un escándalo ahí. No aún. Salió de la habitación con una frialdad calculada, pero al cerrar la puerta, respiró hondo, porque la herida estaba abierta. Y dolía. Dolía como una traición bien afilada. Una que no solo rompe el corazón, sino también los vínculos de sangre. Clara sabía que lo que había descubierto era apenas la punta del iceberg, y que el resto sería aún más oscuro. Ya en casa, fue directo al baño. Se miró al espejo largo rato. No reconocía sus propios ojos. No se sentía víctima, pero tampoco heroína. Era una mujer partida en dos. Y sin embargo, en medio de ese dolor había algo emocionante, la revelación. Cuando te arrancan la venda de los ojos, el dolor es brutal, sí, pero también liberador. Clara lo entendía como un proceso superador. Estaba dolida, sí, pero no destruida. De hecho, sentía que algo nuevo se estaba gestando dentro de ella. Algo que, en el futuro, usaría como escudo y como espada. Porque el dolor, cuando se administra con inteligencia, se convierte en fuerza. Esa tarde, Mateo llegó temprano. Clara lo recibió con una sonrisa. No porque estuviera feliz, sino porque ya había decidido jugar el mismo juego. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntó. Mateo besó su mejilla, como siempre. Largo, agotador. Mucho trabajo en la oficina. Clara asintió y le sirvió café. Mientras él hablaba de reportes y reuniones, ella solo pensaba, ¿qué talento tiene para mentir?
Se sintió extrañamente calmada. El fuego en su pecho se transformaba en hielo. Y con ese hielo, planeaba esculpir su venganza. Pero no era momento aún. Había que observar más. Atar cabos. Armar el rompecabezas. Esa noche, cuando Mateo se duchó, Clara aprovechó para revisar su bolso. Nada comprometedora a primera vista. Pero el celular, ese era otro mundo. No tenía acceso directo, pero algo le decía que los secretos no tardarían en revelarse. Volvió al álbum de fotos, al del día anterior. Comenzó a revisar cada imagen. Y notó algo. Muchas veces, Lucía estaba más cerca de Mateo que de ella. En viajes, en fiestas. En todas, una proximidad que ahora le resultaba sospechosa. ¿Cómo había podido pasarle desapercibido todo eso durante tanto tiempo? La respuesta era simple: confianza. Y la confianza mal colocada es un arma de doble filo. Ya entrada la madrugada, volvió a pensar en Lucía, en su mirada esquiva, en su perfume igual al de Mateo, en los detalles. Los detalles son los que destruyen o salvan una relación. Y en su caso, esos pequeños fragmentos de realidad eran como vidrios rotos bajo sus pies. Sabía que el camino por recorrer sería doloroso, pero necesario. Porque ella no era de las que aceptan el papel de víctima y se conforman. Era de las que se levantan, reconstruyen su dignidad y avanzan con la cabeza en alto, aunque el alma vaya arrastrándose detrás. Esa es la diferencia entre sufrir y superar. Antes de dormir, Clara escribió en su diario una sola frase: «Hoy me mintieron a la cara». Y sonreí, pero solo por ahora. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se recostó. Mañana sería otro día, y ella estaría un paso más cerca de la verdad. Esa mañana, Clara se despertó antes que Mateo. Lo observó dormir por unos minutos, estudiando su rostro como si intentara descubrir alguna pista en cada línea de expresión. ¿Cómo se puede dormir tan tranquilo después de mentir así? ¿Cómo puede besarla y hablarle de amor, cuando sus labios ya pertenecen a otra? Peor aún, a su propia hermana. No había respuestas, solo más preguntas que le cortaban el aire. Se levantó despacio, preparó el desayuno como siempre, pero cada movimiento estaba cargado de una rabia silenciosa. La misma rutina de siempre, pero ya no era su hogar. Era un escenario donde se interpretaba una obra que ella ya no quería protagonizar. Durante el desayuno, Mateo habló del trabajo, de los cambios en la empresa, de que quizás tendrían que mudarse si le daban el ascenso. Clara escuchaba en silencio, como quien presencia un monólogo ajeno. Su mente no estaba ahí, estaba en el hospital, en Lucía, en aquella frase que aún resonaba como un eco maldito. Ella no puede saber nada aún. Fingió interés, sonrió donde debía, pero por dentro se rompía. Ese tipo de traición, tan íntima y calculada, la hacía sentir como una espectadora de su propia vida. Cuando Mateo se fue, Clara respiró aliviada. Cada vez le costaba más compartir el mismo espacio sin gritar. Pasaron los días, y con ellos, una sucesión de rutinas que Clara soportaba solo por estrategia. A cada gesto de cariño de Mateo, respondía con frialdad calculada. No por venganza todavía, sino por preservarse. Por no hundirse en esa marea de emociones que amenazaba con arrastrarla. La idea de que Mateo y Lucía habían tenido algo más que una relación casual comenzaba a parecer no solo posible, sino evidente. Clara sabía que no podía lanzarse al vacío sin pruebas. Tenía que ser meticulosa. Necesitaba certezas. Y sobre todo, necesitaba entender hasta dónde llegaba esa mentira. Porque la profundidad de una traición no se mide por el acto, sino por el tiempo que lleva oculta. Una noche, Mateo se duchaba cuando Clara tomó su celular. No tenía la clave, pero ya había visto cómo la introducía 1000 veces. Sus dedos temblaban al marcarla. El corazón le latía como tambor de guerra. Cuando se desbloqueó, no supo por dónde empezar. Revisó llamadas, mensajes, fotos. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. Demasiado perfecto. Y eso, para Clara, era aún más sospechoso. Nadie borra tanto sin esconder algo. Quiso ir más allá, así que buscó aplicaciones ocultas. Encontró una carpeta con notas de voz. Abrió una. Era Lucía. Su voz, suave, le susurraba: «No puedo dejar de pensarte». Clara tragó saliva. Ya no eran suposiciones. Eran hechos. Al escuchar aquella nota de voz, algo dentro de Clara se desmoronó. Era el sonido de su hermana hablando como amante, no como familia. Ya no había dudas.
La relación entre ellos existía. Había existido. O aún existía. Las manos le sudaban, pero no lloró. Solo sintió ese fuego familiar que ahora ya no la consumía. La estaba templando. Era una transformación en curso. Cada revelación le quitaba una capa de ingenuidad, pero le sumaba una de fortaleza. Porque cuando una mujer se enfrenta a una verdad devastadora y decide seguir en pie, eso no es debilidad. Es una elección superadora. Es el acto más valiente que puede hacer. Después de borrar todo rastro de su exploración, Clara guardó el celular y fue al baño. Se miró al espejo y por primera vez no se vio víctima, sino estratega. Sabía que si explotaba ahora, perdería el control de la situación. No, ella no era impulsiva como Lucía. Ella era metódica. Clara decidió jugar el mismo juego, aparentar. Mateo había elegido vivir una doble vida. Perfecto. Ahora probaría el sabor de su propio veneno. Lo que no sabía era que Clara ya no era la misma mujer que preparaba el café todas las mañanas. Ahora tenía una misión. Y los traidores no merecen piedad. Merecen una lección. Una que no se olvida. Al día siguiente, Clara fue al ático. Allí guardaban cajas con recuerdos, fotos, cartas, esas cosas que uno no sabe por qué conserva. Buscaba algo que la ayudara a entender el origen de todo. Algo que le dijera cuándo empezó esa historia entre Mateo y Lucía. Abrió una caja marcada como Vacaciones 2005 y comenzó a rebuscar. Y entonces la vio. Una foto, antigua, descolorida por los años. Lucía y Mateo, abrazados en un parque. Clara, al fondo, sonriente, sin saber que era la tercera en una historia que ya estaba en marcha. El estómago se le encogió. La imagen hablaba por sí sola. Lo que sentía no era celos. Era traición pura y dura. Clara se sentó en el suelo, la foto temblando entre sus dedos. ¿Cómo pudo pasar tanto tiempo sin sospechar nada? Recordó aquel verano en que Lucía desapareció sin explicaciones, diciendo que necesitaba distancia después de una decepción amorosa. Mateo, en ese entonces, aún no era su novio. Apenas se estaban conociendo. ¿Y si todo había empezado antes de que Clara siquiera entrara en escena? ¿Y si Mateo la había elegido solo porque no pudo tener a Lucía en ese momento? El pensamiento la golpeó como una bofetada. Sentía que su vida entera había sido una consecuencia de los deseos frustrados de otros. Con esa idea retumbando en la cabeza, Clara no pudo evitar preguntarse, ¿y si ella siempre fue un reemplazo? Una opción cómoda, una mujer correcta, estable, sin excesos, sin dramas. Justo lo que Mateo necesitaba para mantener su fachada de hombre ejemplar. Pero en el fondo, ¿dónde quedaba el amor verdadero? Si es que alguna vez existió, porque ahora dudaba de todo, hasta de sí misma. ¿Cómo había sido tan ingenua? Pero no se castigó, no más, porque amar no es un error. Confiar no es una debilidad. El error fue de quien abusó de esa confianza, no de quien la entregó con pureza. Aquella noche, Clara no cenó con Mateo. Le dijo que se sentía mal y se encerró en la habitación. Necesitaba estar sola, pero más que eso, necesitaba planear. El corazón roto ya no le dolía tanto. Ahora era una brújula que le señalaba un nuevo camino. Y ese camino no era el del perdón fácil. Era el de la verdad, el de la justicia emocional. Porque cuando una mujer descubre que su familia le ha mentido, no se derrumba, resurge más fuerte que nunca. Clara sabía que lo que vendría sería difícil, que lloraría, que dudaría, pero también sabía que llegaría el día en que se miraría al espejo sin sentir vergüenza, solo orgullo. Y así, en silencio, mientras Mateo dormía plácidamente en el sofá, Clara escribía una lista con fechas, recuerdos, momentos. Estaba armando su propio rompecabezas, porque entender la historia completa era su única forma de sanar, y de prepararse para lo que vendría, porque esto apenas era el comienzo. Clara despertó con el amanecer filtrándose por las cortinas y un pensamiento clavado entre los ojos. Su madre. Había algo que necesitaba saber, algo que solo ella podía decirle. Durante años, su madre había sido una figura firme, protectora, pero también hermética cuando se trataba del pasado. Clara se preguntaba ahora si aquel silencio no había sido también una forma de complicidad. Se vistió sin apuro, con esa calma que precede a las conversaciones difíciles. Mientras se dirigía a la casa materna, su estómago se encogía. Sabía que abrir esa puerta sería doloroso, pero era necesario.
Cada paso la acercaba más a una verdad que empezaba a perfilarse, aunque todavía le faltaran nombres, fechas, contextos. Su madre la recibió con un abrazo cálido, como siempre. Clara sonrió, pero sin ternura. Esa mañana no estaba allí para tomar café. «Mamá, necesito hacerte una pregunta», dijo, directa, sin rodeos. «Quiero que seas honesta conmigo». La mujer la miró, sorprendida, y asintió lentamente. «¿Lucía tuvo una relación antes de desaparecer ese verano?», preguntó Clara. La madre bajó la mirada y suspiró. «Sí, pero fue algo breve, confuso. Nunca supimos exactamente con quién fue». Ella estaba destrozada. Clara tragó saliva. «¿No recuerdas nada más? ¿Ni un nombre? ¿Ni una pista?». La madre negó con la cabeza. «Solo sé que cuando volvió, ya no era la misma». Aquella conversación la dejó con más preguntas que respuestas. Pero no se fue con las manos vacías. La confesión, por mínima que fuese, confirmaba que Lucía había vivido una experiencia intensa y secreta en su juventud. Y si lo que Clara sospechaba era cierto, ese hombre del pasado podría ser Mateo. O peor aún, nunca dejó de serlo. De regreso a casa, el mundo parecía moverse a cámara lenta. Los sonidos eran lejanos. Las voces de la gente en la calle, las bocinas, los pájaros. Todo era ruido de fondo para una mente enfocada en un solo objetivo: descubrir la verdad. Una verdad que ardía como brasas vivas bajo su piel. La sospecha ya no era una sombra, era un fuego. Un fuego que quemaba despacio, que consumía recuerdos y transformaba certezas en cenizas. Esa tarde, Clara fue al hospital. No avisó, no llamó. Entró como quien atraviesa un campo minado, sabiendo que algo va a explotar. Lucía estaba sola, mirando por la ventana. Cuando vio a su hermana, su expresión se transformó. «Clara», empezó a decir, pero Clara la interrumpió. «Solo quiero una cosa, la verdad. Y si no me la das tú, la encontraré sola». El silencio que siguió fue brutal. Podía escucharse el zumbido de la luz del techo. Lucía no lloró, no gritó, solo bajó la cabeza. Y eso, para Clara, fue la peor confesión de todas. Se sentó en la silla junto a la cama, cruzó las piernas y la miró con una mezcla de dolor y determinación. «Dime una cosa, Lucía. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo?». La pregunta cayó como una piedra en un lago mudo. Lucía levantó los ojos, con esa mirada que solo tiene a alguien atrapado entre la culpa y el amor. «No te imaginas lo difícil que es esto para mí», murmuró. «No, Lucía. Lo difícil es vivir una mentira durante años, dormir al lado de alguien que no sabe si te ama a ti o a tu propia hermana». Clara respondió, con voz firme. Lucía rompió a llorar, pero Clara no la consoló. «No esta vez. Ya no». En ese instante, algo en Clara cambió. Ya no estaba buscando una explicación. Estaba recogiendo piezas para su propia reconstrucción, porque entender la verdad, aunque dolorosa, era un acto superador. Había pasado del dolor a la estrategia, del llanto a la claridad. Estaba dejando de ser la esposa engañada para convertirse en la mujer que se levanta y dice, «No más». El llanto de Lucía no le provocaba compasión, sino una mezcla amarga de tristeza y decepción. Porque traicionar a una pareja es doloroso, pero traicionar a una hermana, eso deja una herida que atraviesa generaciones. Clara se levantó sin decir nada. Caminó hacia la cómoda, abrió una de las gavetas buscando pañuelos, y entonces la vio. Una fotografía, vieja, amarillenta por el tiempo, donde Lucía y Mateo estaban abrazados en un parque. La misma que había visto días atrás en el álbum, pero esta vez, con una dedicatoria al reverso. «Para siempre, aunque el mundo no entienda». M. Clara la leyó con la calma de quien ya no espera nada. La guardó en el bolso sin pedir permiso. Salió de la habitación sin mirar atrás, porque algunas despedidas se hacen en silencio. Y esa, aunque no fuera la última, ya tenía sabor a final. Y ahora, frente a todo esto, surge una pregunta que arde en el alma. Una pregunta que cualquiera podría hacerse si estuviera en su lugar. ¿Y tú? Si supieras que tu hermana y tu esposo esconden un pasado que podría destruir tu familia, ¿buscarías la verdad hasta el final, aunque eso signifique perderlo todo? ¿O preferirías cerrar los ojos y conservar la ilusión, aunque sea una mentira? Porque a veces, lo más doloroso no es lo que descubrimos, sino lo que confirmamos. Esa noche, Clara no cenó, no habló con Mateo, no fingió, solo observó.
Lo estudió como quien analiza un mapa antes de una batalla. Él hablaba de política, del tráfico, del trabajo, como si el mundo fuera el mismo de antes. Como si no supiera que cada palabra suya era una cuerda más en la trampa que Clara tejía con paciencia. Porque no iba a caer. No esta vez. Esta vez, ella era quien tenía las manos en el hilo. Y mientras lavaba los platos, Clara pensaba, todo lo que necesito es una prueba más. Una sola. Y después, todo se derrumbará, pero no sobre mí. Esta vez, sobre ellos. Y con esa certeza, limpió la última copa, apagó la luz de la cocina, y subió a su habitación, donde la espera sería su nueva estrategia. El día amaneció gris, como si el cielo también llevara luto por dentro. Clara se levantó temprano, con la convicción firme de que ese día daría un paso más hacia la verdad. Ya no bastaba con sospechas ni con fotografías viejas. Necesitaba hechos, pruebas sólidas. Así que, mientras preparaba café, tomó una decisión que nunca imaginó tener que tomar. Contrataría a un investigador privado. No era una decisión fácil. ¿Quién quiere espiar al amor de su vida? ¿Quién desea saber que su hermana, esa que compartió su infancia y sus secretos, podría estar ocultando el más doloroso de los engaños? Pero Clara no tenía opción. La incertidumbre pesaba más que cualquier dolor. Hizo un par de llamadas discretas. A través de una amiga abogada consiguió el contacto de alguien de confianza, especializado en casos familiares. Le bastaron 5 minutos de conversación para saber que había dado con la persona correcta. Se citaron en un café discreto del centro, lejos de miradas conocidas. El hombre, de mediana edad, barba perfectamente recortada y ojos sagaces, la escuchó con atención. Clara relató todo sin pausas, sin adornos. El susurro en el hospital, las evasivas de Lucía, las fotos antiguas, la carta oculta. Cuando terminó, él asintió lentamente. Lo que me está contando tiene raíces profundas, señora. Vamos a empezar por revisar el pasado de ambos. Veremos si algo conecta donde usted aún no ha mirado. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de ansiedad y calma. Clara mantenía la rutina de siempre: preparar comidas, llevar y recoger a su hija del colegio, sonreír ante los vecinos. Pero dentro de ella, se gestaba una tormenta silenciosa. Mateo seguía actuando como si nada pasara. Era impresionante su habilidad para mentir con naturalidad. Y eso era lo que más le hervía la sangre. Clara, mientras tanto, seguía con su plan. Llevaba un diario en el que anotaba cada detalle, cada comportamiento sospechoso, cada coincidencia extraña. Porque sabía que los rastros de una traición no siempre están en lo evidente. A veces, se esconden en lo que no se dice. Una noche, el investigador le envió un mensaje. Tengo algo. Podemos vernos mañana. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. No pudo dormir. Cada posibilidad desfiló por su mente. ¿Y si Mateo y Lucía habían tenido un romance antes de que ella llegara a sus vidas? ¿Y si nunca lo terminaron? ¿Y si Camila? No, aún no quería ir tan lejos. Por ahora, solo necesitaba saber si todo había empezado mucho antes. Al día siguiente, se encontraron en el mismo café. El investigador sacó una carpeta y la deslizó hacia ella. Estuve revisando archivos escolares y encontré algo que usted debería ver. Clara abrió la carpeta, y lo primero que vio fue un anuario. Un anuario con sus 3 rostros en él. Ahí estaban, juntos en la misma generación del instituto: Mateo, Lucía y ella. Pero Mateo había omitido siempre ese detalle. Siempre dijo que conoció a Lucía por ella, que fue una sorpresa cuando se llevaron bien. ¿Y si había mentido desde el principio? El investigador señaló una página donde había una foto grupal del club de poesía. Mateo y Lucía estaban en ella, juntos, sonriendo, abrazados. Clara sintió que el piso se le movía. Además, agregó el investigador, encontré esto. Era una carta, fechada en 2006. La letra era inconfundible. Clara la reconoció al instante. Era de Mateo, y estaba dirigida a Lucía. El contenido de la carta era un balde de agua fría. Lo que vivimos este verano no lo borraré jamás. A veces pienso que si el mundo fuera distinto, aún estarías a mi lado. No te preocupes, nadie sabrá nada. Seré lo que tú necesites, lo que tú me dejes ser. Clara la leyó 2 veces. 3. Sentía que las palabras se le incrustaban como espinas. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando descubres que fuiste parte de un triángulo desde el inicio? ¿Cómo se digiere saber que no fuiste la primera opción, sino el reemplazo funcional?
Aquello ya no era una suposición. Era una certeza escrita con tinta y traición. Guardó los papeles con manos firmes. Agradeció al investigador y se marchó sin mirar atrás. En el camino de regreso, cada semáforo era una pausa para no gritar. Cada paso era una herida más abierta. Pero no lloró. No lo haría. Ya no, porque ahora la verdad era suya. Y con ella, podía construir algo nuevo. Algo emocionante en su vida, aunque pasara por las ruinas de una historia rota. No se trataba solo de una traición de pareja. Era algo más complejo, más venenoso. Era una traición entrelazada con la infancia, con los afectos más puros. Y eso la hacía más dolorosa, sí, pero también más reveladora. Cuando llegó a casa, Mateo estaba en el sofá, viendo una serie como si el mundo no ardiera a su alrededor. Clara lo miró por unos segundos. Estaba tranquilo, seguramente creyendo que el tiempo había borrado sus huellas. Qué ingenuo, qué predecible. Ella le sirvió un café, se sentó a su lado y le acarició la pierna. ¿Te acuerdas del instituto?, preguntó, sin levantar la vista. Mateo sonrió. Claro, fue una época bonita. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, solo nostalgia, respondió Clara, guardando la carpeta con las pruebas bajo su abrigo. Porque el silencio ahora era su arma, y ella pensaba usarlo con precisión quirúrgica. Aquella noche, escribió una sola frase en su diario. El pasado no está muerto. Solo estaba esperando a ser visto. Cerró el cuaderno, pero no el capítulo, porque lo que venía ahora sería más complejo, más retorcido y también más transformador. Estaba lista para el siguiente paso, porque no hay nada más poderoso que una mujer herida que decide reconstruirse desde la verdad. Y Clara ya no buscaba respuestas por dolor. Lo hacía por justicia, por dignidad y por la niña que alguna vez creyó que el amor no mentía. Esa noche, Clara no podía despegarse de la carta. La había leído tantas veces que ya conocía cada curva de la letra, cada pausa, cada espacio en blanco. Era como un cuchillo que cortaba más profundo con cada lectura. Si el mundo fuera distinto, ¿qué mundo? ¿Uno sin ella? ¿Uno donde Mateo y Lucía vivieran su historia sin obstáculos? Esa frase la taladraba. Ya no era solo el contenido, era el tono, la nostalgia, la pasión contenida. Mateo había escrito esa carta con el alma, y eso dolía más que cualquier infidelidad física, porque las palabras nacen donde los cuerpos no alcanzan. Y esa carta estaba impregnada de algo que jamás le había dicho a ella. Clara decidió no confrontarlo todavía. Aprendió que en los juegos emocionales, quien pregunta primero, pierde. Esa mañana, actuó como siempre, desayuno servido, sonrisa tibia, preguntas sin filo. Mateo se comportaba como si nada pasara. Confiado, ciego. Clara se preguntaba cuántas veces había dormido junto a él mientras su mente volaba hacia Lucía. Cuántos silencios compartidos fueron en realidad momentos de culpa. Pero no lo dijo. Aún no. Se reservaba para el momento justo. Mientras tanto, dobló cuidadosamente la carta y la escondió dentro de un libro de recetas. Nadie pensaría en buscar algo así entre harinas y postres. Ese día, Clara regresó al hospital. Tenía algo pendiente con Lucía, algo que no podía dejar en pausa. Entró a la habitación sin avisar. Lucía estaba sentada, leyendo. Al verla, sus ojos se apagaron. Clara no esperó saludo. Sacó una copia de la carta y la puso sobre la mesa, frente a ella. ¿Lo reconoces?, preguntó sin rodeos. Lucía la miró en silencio, sin negar, sin confirmar. Sus manos temblaban, pero no dijo nada. Lo escribieron cuando tenías 17, ¿cierto?, continuó Clara. Fue hace muchos años, susurró Lucía finalmente. No significó nada. Clara rió, sin humor. No me mientas, Lucía. Está firmada como si él aún te amara. Lucía apretó los labios. Su cuerpo hablaba por ella. Clara la observaba con la serenidad de quien ya no espera explicaciones. ¿Qué más me estás ocultando?, insistió. No quiero hablar de eso, dijo Lucía, bajando la mirada. Claro que no quieres, porque hablarlo te haría responsable. Y tú siempre has jugado a la víctima, espetó Clara. El ambiente se volvió irrespirable. Lucía no era la hermana frágil de otros tiempos. Ahora era una mujer atrapada en su propia red de mentiras. Y Clara ya no era la hermana complaciente. Era la mujer que exigía verdades, aunque dolieran. De regreso a casa, Clara sentía que todo se volvía más claro. La carta había abierto la última puerta.
Ya no se trataba de suposiciones ni de teorías. Ahora sabía, con certeza, que Mateo y Lucía habían tenido algo profundo, algo real, y quizás aún lo tenían. La traición era doble, triple. No solo era una infidelidad conyugal, era una conspiración silenciosa entre sangre y deseo. Clara lo entendía todo ahora. El pasado no estaba enterrado, solo dormido, y ella acababa de despertarlo. Y en medio de ese caos emocional, Clara empezaba a sentir una calma extraña, porque cuando la verdad se revela, por más dura que sea, el alma encuentra su punto de partida para sanar. Esa noche, durante la cena, Clara observó a Mateo como si fuera un extraño. Cada palabra suya le sonaba vacía, cada gesto, mecánico. ¿Sabías que encontré unos papeles viejos de colegio?, preguntó, casual. Mateo levantó la vista. Sí, qué raro, no sabía que guardabas eso. No los guardaba yo, estaban en casa de mamá. Él asintió, sin interés. Clara sonrió. El hombre ni siquiera sospechaba. Pensaba que su pasado podía esconderse detrás de años de matrimonio, de cenas familiares, de una hija en común. Pero lo que no sabía es que la verdad siempre encuentra su camino. Y esta vez, ella la estaba empujando con ambas manos. Al terminar, Clara subió a su habitación, sacó una libreta nueva y empezó a escribir todo: fechas, nombres, lugares. Era como construir un mapa emocional. No era por venganza, era por necesidad, para entender, para procesar, porque ese dolor, si no se transforma, se pudre. Y ella no quería pudrirse, quería renacer desde sus cenizas, como esas mujeres que no se quiebran, sino que se redibujan a partir de la traición. Había llegado el momento de mirar atrás con ojos nuevos, porque solo entendiendo el origen de la herida, uno encuentra el antídoto. Días después, Clara recibió una llamada anónima. Una voz femenina, temblorosa, dijo: si realmente quieres saber lo que pasó, busque en la clínica privada Santa Rosalía. Allí estuvo Lucía, hace 10 años. ¿Quién eres?, preguntó Clara, pero la llamada se cortó. Se quedó paralizada, teléfono en mano. Ese nombre, Santa Rosalía, le sonaba familiar. Era una clínica discreta, donde se trataban casos delicados, de salud mental, de traumas severos. ¿Qué había pasado allí? ¿Qué se había ocultado durante una década? Clara lo sabía, no había sido un simple colapso emocional. Allí había algo enterrado, algo que cambiaría todo. El corazón le latía como un tambor. El pasado la llamaba desde un lugar oscuro. Tenía miedo, sí, pero también una extraña determinación. Porque hay secretos que deben ser desenterrados, aunque duelan, aunque derriben lo poco que queda en pie. Clara no era la misma. Su dolor ya no la paralizaba, la impulsaba, y aunque no sabía lo que encontraría en esa clínica, sabía que no volvería a casa con las manos vacías. La fachada de la clínica Santa Rosalía no tenía nada de especial. Un edificio discreto, casi escondido entre árboles frondosos y jardines artificiales. Desde fuera, parecía un lugar de retiro, no de secretos. Clara aparcó el coche sin apagar el motor. Miró sus manos. Temblaban. Respiró hondo. Lo que estaba a punto de hacer era ilegal. Sí, pero a estas alturas, ¿qué era más delito? Violar la privacidad de alguien o haber vivido engañada durante años. Bajó con paso firme. Llevaba un sobre con papeles falsos, nombre de Lucía, su número de identificación y una historia médica armada con retazos de verdad. Iba a hacerse pasar por ella. Lo que necesitaba no era un permiso, era la verdad. En la recepción, una mujer de rostro amable la atendió. Clara explicó que necesitaba una copia de su historial médico por un tratamiento pendiente. Usó un tono neutro, cálido, sin apuro. La recepcionista pidió que esperara. Clara pensó que en cualquier momento la descubrirían. Pero no. Minutos después, regresó con un expediente delgado, cerrado en una carpeta gris. Tuvimos muy poca información archivada. Fue una estancia breve, dijo la mujer. Clara asintió. Tomó la carpeta y agradeció con una sonrisa que no le nacía. Al salir, las piernas le flaquearon. El sobre pesaba como un ladrillo. Tenía en sus manos la llave de una puerta que quizá no estaba lista para abrir. De vuelta en su coche, estacionada frente a un parque vacío, Clara abrió la carpeta. El primer documento era un ingreso médico. Fecha: hace 10 años. Diagnóstico: colapso emocional severo. Paciente ingresa con síntomas de ansiedad extrema,
insomnio prolongado y episodios disociativos leves. Relata haber sido abandonada emocionalmente por figura masculina significativa. Clara sintió un escalofrío. No decía quién, no decía nombres, pero la descripción encajaba perfectamente con lo que ya sabía. Lucía había sido internada por algo más que estrés. Había sido destrozada emocionalmente, tanto que necesitó encierro y tratamiento. Y todo eso, Mateo nunca lo mencionó. El informe seguía con observaciones de psicólogos, notas dispersas, pruebas clínicas. Lo más inquietante era una nota escrita a mano en la última hoja. El contacto de emergencia ha sido informado. Se compromete a visitar a la paciente semanalmente. Nombre: Mateo Ruiz. Clara sintió que la sangre le bajaba al estómago. Mateo había estado con Lucía durante su internación. ¿Como hermano? ¿Como pareja? ¿Como cómplice de un secreto inconfesable? No había forma de justificar eso. Él sabía todo. Había estado allí. Había ocultado cada parte de esa historia con maestría. Mientras a Clara le vendía una vida tranquila, él gestionaba una historia paralela desde las sombras. Ese descubrimiento le cambió todo. Ya no era una cuestión de infidelidad reciente. Era una historia larga, sostenida en el tiempo, cimentada en mentiras. Clara sintió náuseas. El aire en el coche era pesado. Abrió la ventana. Necesitaba respirar. Recordó cómo Mateo hablaba de Lucía como una chica frágil, como alguien que siempre necesitaba apoyo. Qué fácil era disfrazar la culpa con compasión. Qué conveniente esconder la traición detrás de una aparente preocupación familiar. Y ella había caído en esa trampa como una niña ciega buscando amor. Pero ya no era una niña. Ahora, cada dato nuevo se transformaba en una pieza más del rompecabezas. Guardó los papeles con cuidado, como si fueran dinamita. Sabía que aún no era el momento de explotar. Todo tenía que alinearse. Cada movimiento debía ser medido. Clara ya no actuaba desde el dolor, actuaba desde la estrategia. Porque algo dentro de ella se había roto. Sí, pero otra parte estaba despertando. Una mujer que se reconstruye con pruebas y no con promesas. Una mujer superadora. De esas que no buscan lástima, sino justicia emocional. Y Clara ya no quería explicaciones. Quería desenmascararlos a ambos. Pero con elegancia, con precisión, con un golpe que no olvidara nunca. Al llegar a casa, se encerró en el baño y volvió a leer el informe, esta vez en voz baja. Cada palabra era una confirmación de que su vida había sido una puesta en escena dirigida por otros. Y lo más aterrador era pensar que, durante años, ella había cuidado a Mateo como esposa, sin saber que en su alma habitaba un amor prohibido por otra, por su hermana. Esa verdad la desgarraba, pero también le daba claridad, porque cuando ves todo con nitidez, ya no puedes vivir en la neblina. Clara entendía que la verdad, por más dura, era el único camino emocionante hacia su liberación. Esa noche, Mateo la encontró leyendo en la sala. Le preguntó si todo estaba bien. Ella asintió con una sonrisa que ya dominaba como una máscara. ¿Sabes qué recordé hoy?, dijo, cerrando el libro. Cuando Lucía desapareció ese verano. ¿Te acuerdas? Mateo parpadeó. ¿Cuál verano? El de 2009. Cuando nadie sabía dónde estaba. Ah, sí, algo recuerdo. Dijo que necesitaba espacio, respondió él, rascándose la nuca, incómodo. Clara lo miró con dulzura. Es curioso cómo hay cosas que uno puede olvidar, y otras que simplemente eligen no decir. Mateo no respondió, y en ese silencio, Clara supo que su incomodidad era otra prueba. Esa noche durmió mal, no por angustia, sino por expectativa. Sabía que lo que venía sería definitivo. Se levantó antes del amanecer. Volvió a leer el informe médico. Subrayó nombres, fechas, frases clave, todo lo que pudiera usar después. No solo para defenderse, también para atacar, porque ahora ya no bastaba con sobrevivir. Tenía que devolver el golpe, y hacerlo de manera que doliera en lo más profundo. Porque el amor que traiciona no merece silencio, merece consecuencia. En su cuaderno de anotaciones escribió: Mateo fue su contacto de emergencia, su único contacto, mientras yo creía que ella estaba en Europa, mientras se me miraba a los ojos cada noche. ¿Cuántas verdades caben en una mentira? Y, peor aún, ¿cuántas mentiras caben en un matrimonio? Con esas palabras cerró el cuaderno, y también una parte de sí misma que ya no necesitaba respuestas, solo acción. Clara ya sabía lo suficiente, y aún quedaba mucho por hacer. Clara observaba a Camila desde la distancia.
Jugaba en el jardín con otros niños, su risa inocente resonando en el aire como un eco de lo que alguna vez fue paz. Era hermosa. Sus rizos oscuros, sus gestos, su forma de arquear las cejas cuando se concentraba, eran un espejo de Mateo. Era imposible no notarlo ahora. Antes, esos detalles parecían coincidencias tiernas. Hoy, eran pistas, evidencias mudas de una verdad que amenazaba con destruirla desde dentro. Camila era la hija de Lucía, oficialmente, legalmente, pero ¿y si no lo era biológicamente? ¿Y si el hombre que dormía cada noche en su cama era también el padre de esa niña? La idea era tan brutal que Clara sentía que se deshacía por dentro cada vez que la pensaba. Pero ya no bastaban las sospechas. Necesitaba saber. Necesitaba confirmar, aunque la verdad la aplastara. Así que trazó un plan con el cuidado de quien desmonta una bomba. Se acercó a Lucía con la excusa de querer reconciliarse. Le dijo que deseaba reencontrarse con Camila, fortalecer el lazo familiar. Lucía, sorprendida pero emocionada, aceptó. No sospechó nada. Clara había aprendido a mentir con la misma elegancia con la que había sido engañada. Un mecanismo de defensa que se volvía cada vez más natural. Camila llegó esa tarde con una mochila rosa y una sonrisa que rompía corazones. Clara la abrazó fuerte, tal vez demasiado. Sintió que tenía en los brazos una parte de Mateo que no era suya. La tarde transcurrió tranquila. Jugaron, cocinaron galletas, vieron una película. Mientras Camila dormía en el sofá, Clara tomó con cuidado el vaso que había usado. Lo envolvió en una bolsa plástica y lo escondió en su bolso. Sabía exactamente qué hacer con él. Una amiga bioquímica le debía un favor. Al día siguiente, entregó el vaso con las instrucciones precisas: comparar el ADN de Camila con una muestra de Mateo. Confirmar paternidad. La amiga no hizo preguntas. La espera fue una tortura. Cada hora que pasaba era una estocada de ansiedad. Clara intentaba mantener la calma, pero su cuerpo hablaba por ella. Insomnio, palpitaciones, piel erizada. Todo su ser estaba en alerta. Mateo notaba su tensión, pero no hacía preguntas. Quizá porque temía las respuestas, o quizá porque aún creía tenerla engañada. Cuando el mensaje llegó, Clara estaba sola. Abrió el archivo adjunto. No hubo sorpresa, solo una confirmación. 99,9% de compatibilidad genética. Mateo es el padre biológico de Camila. Cerró el teléfono con manos frías. Sintió que el corazón se detenía. No lloró, no gritó, solo se quedó ahí, congelada. La traición había alcanzado una nueva dimensión. Ya no era solo una aventura del pasado. Era una vida entera construida sobre una mentira. Mateo había sido padre antes de ser su esposo. Y lo peor, había compartido su cama, su hija, su historia, ocultándole otra familia. Lucía también la había mirado a los ojos durante años, fingiendo ser solo hermana, madre soltera, víctima del abandono. Clara no podía entender cómo habían sostenido esa mentira tanto tiempo. Cómo podían mirar a Camila sin que se les partiera el alma. Y, sin embargo, lo habían hecho. Y con cada sonrisa, la herían más. Esa noche, Clara fue al cuarto de su hija. La observó dormir. Agradeció, al menos, que ella no fuera parte de esa red de engaños. La acarició con ternura. Ese amor era verdadero, puro, inquebrantable. Pero el amor por Mateo, ya no. Se había contaminado. Había muerto en el mismo instante en que entendió que él había sido capaz de formar una familia paralela. Lo más doloroso era pensar que, tal vez, Camila nunca sabría la verdad. O debería saberla. ¿Debería esa niña crecer creyendo que su padre era un fantasma, cuando en realidad dormía en la habitación de al lado? Y entonces surgió la pregunta que le atravesó el pecho como un rayo, una pregunta imposible de evitar, una que quizás tú también te harías si estuvieras en sus zapatos. ¿Tendrías el valor de descubrir que tu sobrina es, en realidad, hija de tu esposo? ¿Buscarías esa verdad a pesar del dolor que causaría? ¿O preferirías enterrarla para siempre y vivir con la duda? Porque hay verdades que sanan, pero también hay verdades que desgarran sin remedio. Al día siguiente, Clara fue a dejar a Camila con Lucía. La abrazó una vez más, sabiendo que ya nada sería igual. Lucía le agradeció con una sonrisa nerviosa. Clara solo asintió. Ya no sentía odio. Sentía otra cosa, algo más frío, más peligroso, una determinación clara. Si ellos habían construido su vida sobre mentiras, ella iba a destruirla con verdades. Pero no con gritos, no con escenas.
Lo haría con inteligencia, con elegancia, y con cada pieza de evidencia que seguía recolectando, se acercaba más al día en que los haría caer. Esa noche, Clara preparó la cena con la calma de una asesina emocional. Mateo le habló del trabajo, de un colega que se divorciaba, de una prima que estaba embarazada. Clara sonrió y dijo, «La familia siempre da sorpresas, ¿no?» Mateo rió. «Sí, nunca sabes qué esperar». Clara lo miró fijamente. «No, pero llega un momento en que todo se sabe. Siempre». Y se levantó para servir más vino, sabiendo que el final ya no era una amenaza, era una promesa. En su diario, escribió, «Ahora sé quién es Camila, y sé quién es él, pero lo que ellos no saben es quién soy yo ahora». Clara ya no era la esposa devota, ni la hermana conciliadora. Era la mujer que se levantaba desde las ruinas de una traición con una fuerza emocionante, superadora, irreconocible incluso para sí misma. Clara despertó con la cabeza aún ardiendo. Era como si su mente no le hubiera dado tregua ni durante el sueño. Se sentó en la cama y miró a Mateo, que dormía como un niño sin culpa. Aquella imagen le revolvía el estómago. ¿Cómo podía él vivir con tanta calma, con tanta naturalidad, sabiendo que ocultaba una hija? Pero lo más hiriente no era la mentira en sí. Era el cálculo, el control, la precisión con la que había administrado la verdad durante años. Un actor perfecto, un hombre que sabía lo que tenía que decir, cuándo decirlo y a quién engañar. Clara se sentía atrapada en un matrimonio que, visto desde fuera, parecía modelo y que por dentro estaba podrido. El informe de ADN seguía guardado en su escritorio, como un cuchillo dentro de una caja. A veces lo sacaba, lo leía de nuevo, como si necesitara reafirmar que no estaba loca, que no era una exageración. No, era real. Mateo era el padre de Camila. Punto. Fin. Sin matices. La ciencia no mentía. Y ante esa certeza, no había excusas posibles. Clara entendía que aquel papel no solo revelaba un hecho biológico. Era el símbolo de la traición más devastadora. Porque ya no se trataba de una aventura secreta. Era una vida, una niña, una historia paralela que se había gestado bajo su techo emocional sin que ella sospechara. Ese día decidió no hablar con nadie. Apagó el teléfono, cerró las cortinas, se preparó un té y volvió a leer las cartas viejas, las fotos del pasado, los mensajes antiguos que aún conservaba en su correo. No buscaba más pruebas, buscaba entender, reconstruir, hacer sentido. Pero el dolor no tiene lógica. El dolor se instala sin pedir permiso, sin justificar su presencia. Y lo que más la destrozaba era pensar que todo lo que había construido junto a Mateo estaba contaminado desde el principio. Él no la había elegido por amor. La había elegido por necesidad, por conveniencia, quizás por culpa. Y ella había puesto el alma en una historia que no le pertenecía. En la tarde, recibió una llamada de su madre. Quería saber cómo estaba. Clara casi le confesó todo, pero se detuvo. ¿Qué ganaría? ¿Otra decepción? ¿Más dolor familiar? No. Necesitaba pensar, ordenar. El problema de las verdades traumáticas es que no se digieren de golpe. Se mastican lento, se tragan con esfuerzo y luego te retuercen por dentro. Clara colgó con una excusa vaga y se sentó frente al espejo. ¿Quién era esa mujer? ¿La misma de hace meses? No, ahora era otra. Alguien más fuerte, más clara, más peligrosa. Porque el dolor bien gestionado no te destruye. Te convierte en algo superador. En alguien que ya no teme caer. Esa noche, mientras Mateo veía la televisión, Clara se sentó a su lado. Lo miró largo rato. Quiso preguntarle, ¿la amaste? ¿La amas aún? ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Pero no dijo nada. No era momento aún. Solo murmuró. ¿Alguna vez te arrepentiste de algo que hiciste en el pasado? Mateo giró la cabeza, desconcertado. ¿A qué te refieres? A eso. A errores antiguos. Decisiones equivocadas. Todos cometemos errores, respondió él. Lo importante es seguir adelante. Clara asintió, sin despegarle los ojos de encima. Sí, a veces lo más emocionante es cuando todo sale a la luz. Mateo no entendió la indirecta, o prefirió no hacerlo. Clara notó un leve tic en su ceja. ¿Nervios? ¿O solo reflejo? Ya no confiaba ni en sus gestos. Cada palabra suya era una interpretación. Cada silencio, una estrategia. Vivir así era agotador. Pero Clara ya no buscaba paz. Buscaba justicia. Sabía que el equilibrio emocional volvería,
pero solo después de exponer la verdad. No con gritos, no con escándalos, con pruebas, con frialdad, con precisión. Mateo había construido una mentira sofisticada. Ella preparaba una verdad devastadora. Esa noche soñó con Camila. En el sueño, la niña corría hacia ella y la llamaba mamá. Clara se despertó sudando, con un nudo en la garganta. ¿Cómo manejaría eso en el futuro? ¿Qué lugar tendría Camila en su vida? ¿Cómo lidiar con el hecho de que una niña inocente era el fruto de una traición? Sentía ternura y rabia a la vez. Compasión por la niña, ira por los adultos. Era una contradicción constante, un péndulo emocional que no le daba tregua. Pero incluso en medio de esa tormenta, Clara empezaba a sentir un nuevo tipo de claridad. El tipo de claridad que toda haber tocado fondo y empezar a construir desde ahí. En su diario escribió: "No odio a Camila. Sería injusto. Ella no pidió nacer así. Pero no puedo seguir fingiendo. No puedo seguir abrazando la mentira". Cerró el cuaderno con decisión. Sabía que pronto llegaría el momento de actuar. Ya había reunido pruebas suficientes. Tenía fotos, mensajes, cartas, informes. El rompecabezas estaba completo. Solo faltaba dar el paso final. Y ese paso no sería en privado. No, sería en público, con testigos, con consecuencias. Porque el daño no fue pequeño, y merecía ser reconocido en toda su magnitud. Al día siguiente, Clara fue a ver a su abogada. Necesitaba asesoría, pero no para divorciarse. No todavía. Quería saber cómo proteger a su hija, cómo manejar la situación legal con Lucía, cómo preparar el terreno para lo que se avecinaba. La abogada, una mujer inteligente y serena, le dijo: "Tienes derecho a la verdad, pero también tienes la obligación de proteger tu estabilidad emocional. ¿Estás lista para lo que pueda pasar si haces esto público?". Clara no dudó. "No solo estoy lista, estoy decidida, porque lo que hicieron no fue solo una traición. Fue una construcción a base de mentiras que merece derrumbarse". Esa noche, Clara regresó a casa con un plan más definido. Sabía lo que tenía que hacer, y ya no había vuelta atrás. Todo lo que venía ahora sería definitivo. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro, sí. Y ella no permitiría que se escribiera sobre las ruinas del engaño. Ahora, más que nunca, Clara era otra. Una mujer que se reconstruía desde su herida. Una mujer que entendía que el dolor, cuando se enfrenta con valentía, se vuelve un arma poderosa. Clara despertó temprano ese lunes con una idea fija en la cabeza: dar el siguiente paso. Ya no podía seguir coleccionando verdades y escondiéndolas bajo la almohada. Era momento de actuar, pero no de forma impulsiva. Su fuerza ahora era otra: la estrategia. Tomó un café fuerte y, mientras lo bebía, observaba a Mateo dormido. En su rostro aún se dibujaba una paz que le resultaba insoportable. Una calma de quien cree que todo está bajo control. Y eso era lo más irónico. Mateo seguía creyendo que su vida estaba intacta. Pero lo que no sabía era que cada palabra, cada sonrisa de Clara, escondía una daga lista para hundirse. Ese mismo día, Clara pidió cita con un organizador de eventos. Le dijo que planeaba una ceremonia íntima pero elegante. Una renovación de votos, explicó, sonriendo. "Quiero que sea especial, emotiva, inolvidable". El organizador la miró con entusiasmo. ¿Alguna idea de dónde quiere celebrarla? Clara no dudó. En el auditorio del Hospital Santa Rosalía, el lugar donde comenzó todo. El hombre asintió, anotando. No tenía idea del peso que llevaba ese lugar. No sabía que ese escenario sería el altar, pero también el cadalso. Porque en ese mismo sitio donde Mateo y Lucía jugaron con su confianza, Clara pensaba romperles la máscara. Volvió a casa con la mirada serena. Mateo estaba en la cocina, leyendo un periódico. "Amor", dijo Clara, fingiendo ilusión, "he estado pensando que podríamos renovar nuestros votos. Llevamos años juntos, y después de todo lo que hemos vivido, creo que merecemos empezar de nuevo". Mateo parpadeó. Se sorprendió. Luego sonrió. ¿Renovar votos? ¿Así, de repente? Sí, siento que necesito cerrar ciclos. Mateo la abrazó, emocionado. "Me parece emocionante, Clara. Gracias por pensar en eso". Ella lo abrazó también, pero sin cerrar los ojos. Porque cuando abrazas a quien te traicionó, aprietas con fuerza, no por amor, sino para medir cuánto te falta para dejarlo ir. Clara lo observó los días siguientes con otra actitud, como quien observa a un prisionero que no sabe que ya está sentenciado.
Mateo participaba con entusiasmo en los preparativos. Lucía también fue invitada. Clara fingió una reconciliación que dejó a la hermana confundida, pero esperanzada. La ceremonia se organizaría en 3 semanas. Suficiente tiempo para atar los últimos cabos. Clara ya tenía en su poder las cartas, las fotos, las grabaciones, el ADN. Solo necesitaba reunir todo eso en un único archivo que hablara por sí solo. No habría necesidad de gritar. Las imágenes y las pruebas lo harían por ella. Mientras tanto, Clara ensayaba su discurso. Lo escribía cada noche, una palabra a la vez, como si bordara una herida con hilo fino. No buscaba venganza vacía. Buscaba impacto. Buscaba verdad. Y lo más importante, buscaba liberarse. Ya no por Mateo, ni por Lucía, ni siquiera por Camila. Por ella. Porque merecía cerrar ese ciclo mirando de frente a quienes la traicionaron y decir: yo vi todo, lo entendí todo, y aún así, estoy de pie. Ese sería su verdadero acto superador. No hacerles daño. Hacerse justicia. Una noche, en medio de los preparativos, Mateo la miró desde la cocina. No te lo había dicho, pero te noto distinta. Como más fuerte. Clara sonrió sin mirarlo. Lo estoy. A veces, uno toca fondo para entender quién es de verdad. Mateo asintió, sin comprender del todo. ¿Y tú? Preguntó ella de repente. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se construyó sobre algo que no dijiste a tiempo? Mateo se rió, nervioso. Otra vez con las preguntas raras. Estás muy filosófica últimamente. Clara soltó una carcajada liviana. Puede ser. O tal vez, estoy despertando. Los días pasaban y la ceremonia tomaba forma. Invitaciones digitales, lista de invitados, catering, decoraciones blancas, todo tan elegante como engañoso. Clara se convirtió en el alma del evento. Mateo se sentía halagado. Gracias por esto, Clara. A veces siento que no merezco tanto. Tienes razón, murmuró ella, sirviendo vino. A veces no merecemos lo que recibimos. Ni para bien, ni para mal. Mateo brindó, sin captar el doble sentido. Clara apenas humedeció los labios con la copa. Estaba concentrada, preparándose, porque en ese acto, en ese altar improvisado, ella iba a cambiar el curso de sus vidas. Una noche antes de la ceremonia, Clara revisó por última vez el video editado. Imágenes, audios, textos, todo en perfecta sincronía. La voz de Lucía en notas de voz, las cartas de Mateo, la foto en el parque, el examen de ADN. Era un rompecabezas brutal, pero necesario. Una obra maestra de la verdad. Al terminar, apagó la pantalla y respiró profundo. No temía. Ya no. La herida no sangraba. Estaba cicatrizando, y esa cicatriz sería su medalla de fuerza. Había descubierto una parte de sí misma que no conocía, y le gustaba. Esa noche, al cerrar los ojos, Clara no rezó, no pidió fuerza, no buscó consuelo. Solo se dijo a sí misma: mañana empieza mi vida nueva, y lo haré frente a todos, sin esconderme, sin pedir perdón por sentir. Porque la única forma de cerrar una traición es abriendo los ojos de quienes fingen no ver. El salón del Hospital Santa Rosalía estaba decorado con lirios blancos, velas altas y cortinas doradas. Una puesta en escena digna de un cuento romántico. Clara había supervisado cada detalle con precisión quirúrgica. No era una renovación de votos, era un acto final. Cada flor, cada cinta, cada luz tenue era una pieza más del engaño que ahora jugaba a su favor. Mateo no sospechaba nada. De hecho, estaba eufórico, orgulloso de su esposa renovada. Incluso lloró un poco durante el ensayo del brindis. No merezco tanto amor, le dijo en voz baja. Clara sonrió, acariciándole la mejilla. El amor no se trata de merecer, se trata de sostener, respondió, como quien lanza una soga invisible al cuello del otro. Lucía llegó con Camila de la mano. Llevaban vestidos en tonos pastel y sonrisas tensas. Lucía no sabía si debía sentirse incluida o vigilada. Clara la saludó con amabilidad impecable. Un beso en la mejilla, un apretón de manos. «Qué gusto verte tan bien, Lu», susurró Clara. «Hoy todo tiene que ser perfecto». Lucía asintió, incómoda. No entendía nada, pero algo en el ambiente la ponía nerviosa. No era solo el salón, era el silencio entre ciertas palabras, las miradas sostenidas, la exactitud de todo, como si alguien hubiese ensayado cada gesto. Y efectivamente, así era. Clara lo había ensayado todo.
Mientras los invitados comenzaban a llegar, Clara recorría el salón con pasos lentos, saludando, abrazando, escuchando felicitaciones. Muchos estaban emocionados. Parecían testigos de un amor superador, uno que había resistido los años, las pruebas, las dudas. ¡Qué ironía! ¡Cuánta hipocresía se puede esconder bajo un ramo de flores! Clara los dejaba hablar. Sonreía, les agradecía. Mientras tanto, un técnico revisaba los proyectores, el sonido, los micrófonos. Todo tenía que salir bien. El video estaba listo. El archivo con los nombres, las fechas, las pruebas, todo almacenado en una presentación que no necesitaba una sola palabra suya. ¿Lista?, preguntó Mateo, acercándose a ella. Esto es una locura, pero me haces tan feliz. Clara le tomó la mano, mirándolo con ternura helada. Estoy más lista que nunca, le respondió, y besó su mejilla con la dulzura de quien sabe que está a punto de destruirlo. Lucía los observaba desde lejos, con una mezcla de incomodidad y confusión. Camila jugaba sin entender nada. Era inocente. Clara la miró con compasión. Ella no era parte del conflicto. Era solo una consecuencia. Pero a veces, incluso las consecuencias tienen que presenciar la verdad para comprender su lugar en el mundo. Minutos antes de la ceremonia, Clara fue al baño. Cerró la puerta y se miró al espejo. El vestido color marfil, su cabello recogido, los ojos delineados con firmeza. Era otra mujer, más fuerte, más consciente, más dueña de sí misma. Pensó en todo lo que había soportado, en todo lo que había ocultado mientras los demás vivían en su teatro de mentiras. Respiró hondo. Hoy termina, se dijo en voz baja. Hoy empieza mi vida de verdad. Salió con paso firme. Afuera, la música suave comenzaba a sonar. Los invitados ya estaban sentados. El maestro de ceremonias hizo un gesto. Mateo la esperó en el altar. Clara caminó por el pasillo como si flotara. Cada paso era una renuncia al dolor, una despedida a la ingenuidad, una afirmación de su dignidad. Llegó hasta Mateo y tomó sus manos. El maestro de ceremonias inició con palabras bonitas sobre el amor, la perseverancia, el compromiso. Clara lo escuchaba todo, pero su mente estaba en el video, en las imágenes que cambiarían el rumbo de sus vidas, en la expresión que pondría Mateo cuando entendiera que nada, absolutamente nada de lo que había planeado, saldría como él creía. Porque el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Durante el discurso, Mateo habló de Clara como si fuera su salvación. Dijo que ella le había enseñado a amar, que gracias a su paciencia, su dulzura, su entrega, él había aprendido a ser un mejor hombre. Clara lo miraba con una sonrisa que dolía, no por emoción, sino por vergüenza ajena. ¡Qué buen actor! ¡Qué talento para recitar promesas falsas! Y mientras él hablaba de fidelidad, de proyectos juntos, de familia, ella solo pensaba en las noches en las que él dormía abrazado a una doble vida. En los días en que sonreía mientras su traición caminaba por la casa vestida de hermana. Cuando llegó su turno de hablar, Clara tomó el micrófono. Hubo silencio. Todos esperaban palabras dulces, lágrimas de emoción. Pero Clara no lloraba, ni temblaba, ni dudaba. Antes de decir mis votos, quiero compartir algo muy especial con todos ustedes, dijo con voz firme. Hizo un gesto al técnico de sonido. La pantalla gigante se encendió. Mateo frunció el ceño. Lucía palideció. La música se detuvo. Clara no bajó la mirada. Estaba en su momento, en el centro de la escena, donde siempre debió haber estado. Y ahora, todos iban a ver lo que ella había descubierto en silencio. El primer cuadro del video fue la carta, aquella escrita por Mateo a Lucía años atrás. Una voz en off comenzó a leerla. Clara no dijo una sola palabra. Las imágenes comenzaron a fluir. Fotos antiguas, notas de voz, capturas de pantalla. La verdad se desnudaba en cada segundo. La sala entera enmudeció. Algunos se llevaban las manos a la boca. Otros se miraban incrédulos. Mateo se quedó de pie, congelado. Lucía cerró los ojos. Clara, en cambio, no se movió. Estaba en paz. Porque ese momento no era para destruir. Era para liberarse, y lo estaba logrando con elegancia. Antes de que el video terminara, Clara se acercó al micrófono de nuevo. No lloraba, no temblaba, solo dijo una frase: gracias por enseñarme quiénes son ustedes de verdad, porque gracias a eso, hoy puedo ser libre. Y entonces, la sala explotó en murmullos, miradas acusadoras,
un silencio que gritaba más fuerte que cualquier aplauso. El video terminó. El último cuadro fue el resultado del análisis de ADN, en letras claras, sin ambigüedades. Padre biológico, Mateo Ruiz. El auditorio entero se quedó en silencio. Un silencio que no era calma, sino impacto. La gente parpadeaba, confundida. Algunos miraban a Mateo con asombro, otros con repulsión. Nadie aplaudía, nadie decía nada. Clara se mantuvo en el centro del escenario, en calma, ni un gesto fuera de lugar. La mirada firme, la postura erguida. Era la imagen de una mujer que había sido herida, sí, pero que ahora controlaba cada segundo de su narrativa. Una mujer que no buscaba venganza, sino justicia. Mateo no reaccionó de inmediato. Estaba paralizado. A su lado, Lucía se tapaba la boca con las dos manos, incapaz de contener las lágrimas. Camila, inocente, no entendía nada. Clara la miró con ternura. Había hecho todo lo posible por protegerla. Y en ese instante entendió que todo el dolor, toda la planificación, toda la espera, había valido la pena. No por escándalo, no por rabia, sino por la libertad. Porque no hay nada más superador que decir la verdad frente a quienes se alimentaron durante años de mentiras. Ella lo había logrado, y lo había hecho de la forma más elegante posible, sin gritos, sin humillarse, sin perder la dignidad. Les agradezco a todos por venir, dijo Clara al micrófono, con voz clara, serena. Lo que han visto no fue un acto de venganza, fue un acto de claridad. Durante años, viví dentro de una historia que no era mía. Me entregué por completo a una vida que, desde el principio, fue construida sobre la traición. Hoy me libero de ella, y lo hago aquí, frente a todos, porque fue aquí donde empezó todo. Las miradas se clavaban en ella con respeto. Nadie se atrevía a interrumpirla. Mateo intentó avanzar hacia ella, pero un murmullo generalizado lo detuvo. Ya no tenía escenario. Ya no tenía poder. El centro era de Clara. Mateo, Lucía, continuó. No necesito que me pidan perdón. Lo que necesito es que vivan con lo que han hecho. No por mí, sino por Camila. Por la hija que ocultaron. Por los años que me negaron. Porque esta historia nunca fue solo mía. Fue de todos los que hoy están aquí, creyendo que éramos una familia unida. Pues bien, ahora saben la verdad. Clara se giró hacia los invitados. Si alguno de ustedes se siente incómodo, puede irse. Pero yo ya no voy a callar. Hoy es el día en que decido no fingir más. Y eso, para mí, es lo más emocionante que he sentido en años. Mateo por fin rompió el silencio. Clara, por favor, no era así como debía enterarte. Yo iba a decírtelo. Clara lo miró con frialdad. ¿Cuándo? ¿Después del brindis? ¿En la próxima mentira? Mateo bajó la vista. Ya no podía defenderse. No frente a todo lo expuesto. No frente a las pruebas. Lucía, temblando, intentó acercarse a Clara. Perdóname, susurró. No sé en qué momento se nos fue de las manos. Clara no respondió. No porque no tuviera nada que decir, sino porque, por fin, ya no necesitaba respuestas. Solo distancia. Y eso lo estaba logrando. Uno de los invitados, un tío de Clara, intentó intervenir. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Vas a dejarlo todo así? Clara lo miró y sonrió. Voy a rehacer mi vida. Pero esta vez, desde la verdad. Y sola, porque no me da miedo estar sola. Me da miedo seguir viviendo rodeada de mentiras. Y eso se acabó hoy. Se giró hacia la cámara, aún encendida. Y a las mujeres que están viendo esto, les digo, nunca permitan que el amor tape los ojos ante la verdad. Nunca se crean culpables por confiar. Porque confiar no es un error. El error es de quien traiciona esa confianza con descaro. Y entonces, mientras las lágrimas comenzaban a asomar en los ojos de algunos, mientras Mateo tragaba en seco, sin poder moverse, Clara lanzó una pregunta que flotó en el aire como un cuchillo elegante. ¿Ustedes qué harían si supieran que su pareja, su sangre, su hogar, fueron una mentira bien actuada? ¿Guardarían silencio para evitar el escándalo o dirían la verdad? Aunque eso signifique exponerlo todo frente a los que más quieren, porque a veces la traición no se entierra, se exhibe, para sanar, para reconstruirse, para no repetirla jamás. Clara soltó el micrófono con suavidad. El sonido metálico del contacto con el suelo fue el cierre perfecto. Se giró, caminó por el pasillo decorado con flores blancas, las mismas que alguna vez simbolizaron pureza, y salió del salón sin mirar atrás.
Detrás de ella quedaron los murmullos, las miradas, los rostros desfigurados por el asombro. Nada de eso le importaba ya. La máscara había caído. Y ella, por fin, se había quitado la suya también. Afuera, el aire era fresco. Clara respiró profundo. Sentía el peso de los años escurriéndose por su espalda. No era solo el final de una historia, era el inicio de otra. Y aunque no supiera aún cómo iba a reconstruirse, lo que sí sabía era que lo haría desde otro lugar. Uno más honesto, más fuerte, más libre. El camino sería largo, pero ya no estaría atada. Y en el fondo, esa era la verdadera victoria. Las redes sociales no tardaron en hacer su parte. El video de la renovación de votos que se había transformado en desenmascaramiento público se viralizó en cuestión de horas. Clara no lo compartió, no lo difundió, no dijo nada, pero alguien lo grabó, y alguien más lo subió. Y lo que ocurrió después fue inevitable. Cientos de comentarios, miles de reproducciones. La historia de la esposa traicionada que reveló en plena ceremonia que su esposo era el padre de su supuesta sobrina, se convirtió en tema nacional. Algunos lo llamaban escándalo, otros, justicia poética. Clara no leía todo, pero sabía que algo grande se había movido, que no solo se había liberado a sí misma, había sacudido a muchas otras. Mateo no volvió a casa esa noche, ni la siguiente. Le escribió mensajes, intentó llamar. Clara no respondió. ¿Qué podía decirle? ¿Qué disculpa podría justificar años de mentiras, cartas escondidas, hijas secretas? Nada, absolutamente nada. Lucía también desapareció. No contestaba llamadas ni mensajes. Camila fue enviada con una tía lejana, lejos de la presión, del caos, de la cámara indiscreta de un país sediento de drama. Clara, mientras tanto, vivía un silencio interior que no conocía. No era tristeza, no era rabia. Era algo más frío, más profundo, la serenidad de quien ya no tiene miedo de nada, ni siquiera de estar sola. La prensa tocó a su puerta 2 veces. No los recibió. No quería fama, quería paz, quería volver a ser ella, pero ya no sabía exactamente quién era. La Clara de antes se había ido. La nueva aún no tenía nombre, pero lo que sí sabía era que no necesitaba la validación de nadie. Ya no era la esposa que aguantaba. Ahora era la mujer que habló cuando más difícil era hacerlo. Y eso, por dentro, era emocionante. Porque cuando alguien te traiciona, puedes romperte o puedes reconstruirte a través de esa ruptura. Clara estaba haciendo exactamente eso, ladrillo a ladrillo. Con cada día que pasaba, su alma se sentía más firme. Un día, al salir del supermercado, una mujer se le acercó. Tenía los ojos llorosos. «Gracias», le dijo. «Gracias por hacer lo que muchas no podemos». Clara no supo qué decir. Sonrió apenas y siguió caminando. Ese fue el primer día en que sintió que lo que había hecho no había sido solo para ella. Había sido para todas. Para las que callan, para las que aguantan, para las que se anulan. Y eso era más poderoso que cualquier castigo para Mateo. Porque él perdería cosas. Pero ella había ganado algo que no se puede comprar. Libertad emocional. Autonomía interior. Eso era lo verdaderamente superador. Mientras tanto, Mateo era un fantasma. Había perdido su puesto en la empresa. Su jefe vio el video y consideró que no era imagen adecuada para representar a la firma. Sus amistades, en su mayoría, desaparecieron. Algunos por vergüenza, otros porque simplemente ya no podían defender lo indefendible. Mateo intentó limpiar su nombre, pero todo lo que decía sonaba a justificación barata. Lo que más lo destruía no era el repudio social, sino la ausencia de Clara, porque solo entonces entendió que ella era el pilar de su vida, y que lo había perdido para siempre. Pero como muchos, lo comprendió cuando ya era demasiado tarde. Lucía, por su parte, se refugió en casa de una amiga. Intentó reconstruirse también, pero el peso de la culpa era otro. No era solo la traición, era la hermana, era la sangre. Clara le había escrito una carta, no para herirla, sino para dejarle claro que, aunque algún día pudiera perdonarla, ya no confiaría en ella jamás. Esa fue la puñalada más certera, porque la confianza, una vez rota, no siempre se cose, y Lucía lo sabía, y aunque llorara, y aunque se arrepintiera, no podía volver atrás. Camila crecería con preguntas, y algún día recibiría respuestas, pero esas respuestas no vendrían de la boca de Clara. Una noche, Mateo apareció en la puerta. No avisó, no llamó,
Solo llegó, más delgado, más pálido, sosteniendo un sobre. Clara no lo dejó pasar. «Solo necesito que leas esto», dijo él, extendiéndoselo. Clara lo tomó sin decir una palabra. Cerró la puerta con suavidad. No había gritos. No había escándalo. Solo el eco seco de una historia que ya no tenía retorno. Se sentó en la sala y abrió el sobre. Era una carta, de su puño y letra. Confesiones, lágrimas en tinta, súplicas disfrazadas de explicaciones. Pero lo que más llamó su atención fue una frase. «Ella no puede saber nada aún». ¿Recuerdas cuando lo dije? Pues ahora todos saben. Esa misma frase había sido el punto de partida de todo. El susurro detrás de la puerta del hospital. La frase que derrumbó su mundo. Clara sintió algo parecido a un cierre. Un círculo que por fin se cerraba. No lloró, no sonrió. Solo dobló la carta y la guardó. A veces, ni el arrepentimiento más profundo puede salvar una historia condenada desde su origen. Y esta, por más que lo intentaran, nunca fue una historia de amor. Fue una historia de omisiones, de traición y de máscaras. Clara tomó su computadora y revisó su carpeta de documentos. Eliminó todo, las fotos, los audios, los exámenes. Ya no los necesitaba. Habían cumplido su propósito. Guardar esas pruebas sería anclarse a un dolor que ya no quería alimentar. No era olvido, era decisión. Clara elegía no seguir construyendo desde la herida. Porque el verdadero poder no está en castigar. Está en caminar ligera, sin la carga del pasado. Y eso es lo que ella había decidido hacer. Antes de dormir, escribió en su diario una última frase. «Ya no hay nada que demostrar». Quien vio, entendió. Quien no, nunca entenderá. Cerró el cuaderno, apagó la luz y dejó que el silencio la abrazara. Ya no era oscuro. Era un silencio nuevo. Un silencio suyo. La mañana siguiente fue distinta a todas. No porque algo nuevo hubiera pasado, sino porque ya no había nada más que esperar. La historia, esa que se había construido con mentiras, por fin había terminado. Clara se levantó sin apuro. Se preparó un café. No revisó el celular. No pensó en Mateo. No pensó en Lucía. Pensó en sí misma. En lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Se vio en el espejo del comedor y, por primera vez en meses, se reconoció. No con nostalgia, sino con gratitud. Porque aunque las ruinas seguían ahí, visibles, el fuego que las consumió también había despejado el camino para algo nuevo. Las redes sociales seguían hablando del caso. En algunos círculos, la llamaban la mujer del altar de la verdad. En otros, simplemente Clara. Las mujeres la escribían. Muchas, historias parecidas, diferentes, pero con un mismo hilo conductor. La traición silenciosa que carcome desde dentro. Clara leía algunas, otras no. Ya no buscaba más dolor ajeno para identificarse, pero agradecía, porque entendía que lo que había hecho traspasaba lo personal. Y no era fama lo que quería, era paz, libertad, la posibilidad de vivir sin tener que mirar por encima del hombro emocionalmente hablando. Mateo intentó una última jugada. Le escribió una carta a la hija de ambos. Palabras dulces, llenas de culpa, de explicaciones enredadas. Clara la leyó primero. La guardó. Su hija aún era muy joven para entender la complejidad de los errores adultos. Llegaría el momento, pero no ahora, no desde la herida abierta, no con tantas piezas aún calientes. Clara sabía que parte de su proceso superador consistía en proteger también la inocencia de su hija, permitirle crecer sin cargar culpas que no le pertenecen. Y para eso, necesitaba cerrar las puertas correctas, incluso si dolía hacerlo. Una mañana, en la cocina, recordó algo simple, la primera vez que Mateo le cocinó. Había quemado el arroz, pero se las arregló para hacerla reír. Recordarlo no dolió. Sorprendentemente, le arrancó una sonrisa breve. Fue ahí cuando entendió que no todo lo vivido fue falso, que hubo momentos buenos, pero también entendió algo más profundo. Esos buenos momentos no justifican una vida construida sobre mentiras. Pueden coexistir los recuerdos dulces con la decisión firme de seguir adelante. Clara no odiaba a Mateo. Simplemente había dejado de necesitarlo en su vida. Lucía seguía en silencio. Ni una palabra, ni una señal. Clara no la buscó. No por rencor, por autodefensa. Porque hay heridas que, si se abren antes de tiempo, sangran más de lo necesario. Camila seguía con la tía. Clara mandaba mensajes. Se aseguraba de que estuviera bien.
Aunque la niña no lo supiera aún, ya formaba parte de una historia más grande. Una que un día tendría que entender con el corazón abierto. Clara planeaba estar ahí cuando eso pasara. No para decir, yo te lo dije, sino para acompañarla. Porque a pesar de todo, Camila no era culpable. Y eso nunca se le olvidaría. Una tarde, paseando por el parque, Clara se sentó en un banco. Observó a parejas, familias, personas solas leyendo. Le gustaba ver a la gente sin ser vista. Era una forma de entender el mundo. A su lado, una señora mayor tejía. ¿Sabes?, le dijo de pronto. Hay amores que no son para siempre, pero dejan un hilo invisible. Uno que, aunque se corte, te enseña a tejerte de nuevo. Clara sonrió. A veces, los desconocidos dicen cosas que no sabían que uno necesitaba escuchar. Y eso fue emocionante, porque entendió que las ruinas del amor no eran el fin. Eran el terreno fértil para empezar de nuevo. Volvió a casa, preparó té, se recostó en el sofá y encendió la televisión. Por primera vez en semanas, no sintió angustia al ver parejas besándose en series o películas. No apagó la pantalla, no desvió la mirada. El amor seguía existiendo. Solo que ahora, sabía lo que no estaba dispuesta a tolerar en su nombre. Y eso era poder. Eso era evolución. Clara empezaba a habitarse a sí misma con más verdad, con más coraje, y sin necesidad de justificarse ante nadie. Un día, recibió una carta de Lucía. No la abrió de inmediato. Tardó días. Cuando por fin la leyó, encontró una disculpa larga, con palabras sinceras y otras innecesarias. Pero lo que más le impactó fue el cierre. Te fallé no como hermana, sino como ser humano. Y aunque no lo merezca, siempre te querré. Clara no respondió, porque a veces, la mejor respuesta es el silencio que protege. El perdón no siempre se da con palabras. A veces, se da con la paz de no cargar más con lo que otros hicieron. El barrio también cambió. Algunos vecinos ya no saludaban con la misma calidez. Otros, al contrario, la admiraban en silencio. Clara no les pedía nada, solo respeto. Seguía caminando con la cabeza en alto, a paso firme, porque una mujer que se enfrenta al escándalo y sobrevive, ya no vuelve a encorvarse. Ha descubierto su columna emocional, su esencia, su propia definición de amor. Una que no exige sacrificios constantes ni dudas disfrazadas de comprensión. Clara ahora sabía, amar no es entregarse ciegamente, es elegir sin traicionarse a una misma. Y mientras guardaba la última caja con recuerdos, fotos y objetos que ya no necesitaba, pensó en todas las mujeres que, como ella, habían amado sin reservas y recibido traición a cambio. Pensó en el dolor, en la transformación, en lo difícil que es poner límites cuando el corazón aún late por alguien. Pero también pensó en su propio reflejo, en cómo se veía ahora, y en lo que estaba por venir. Porque cuando una mujer sobrevive a una traición así, no solo sobrevive, renace. Y Clara, entre ruinas, ya comenzaba a construir algo nuevo. El sol de la nueva ciudad era distinto. No más cálido, ni más suave, pero sí más suyo. Clara se mudó con su hija al norte, lejos de la casa que había sido testigo de su colapso y de su resurrección. No necesitaba que todo fuera nuevo. Solo necesitaba que nada le recordara a lo viejo, al pasado, a las versiones de sí misma que había dejado atrás. Al llegar, no lloró, no se sintió perdida, se sintió ligera, como si, por fin, la mochila de dudas, de traiciones, de silencios, se hubiera quedado allá atrás, cerrada y con candado. Esa era su nueva dirección, hacia adelante. Consiguió trabajo en una editorial local. Empezó desde abajo, revisando textos ajenos, corrigiendo erratas, ajustando palabras. Lo hacía con precisión, como quien sabe que la palabra mal puesta puede cambiar el sentido entero de una historia. Quizás por eso lo disfrutaba, porque ahora entendía el poder de decir lo correcto en el momento exacto, y también el de callar a tiempo. Por las tardes, llevaba a su hija al parque, al taller de pintura, al cine del barrio. Empezaban de nuevo, pero con la ventaja de no tener que fingir. Esa era la verdadera libertad, no tener que esconderse de nadie, ni de uno mismo. Poco a poco, Clara se convirtió en alguien nuevo. No en una mujer sin heridas, sino en una mujer que ya no sangraba. Había aprendido a vivir con cicatrices, a honrarlas, a saber que no eran señales de debilidad, sino de fortaleza, que eran las marcas visibles de una historia superadora, construida con paciencia,
valentía y un dolor que no la rompió, sino que la moldeó. Empezó a escribir, primero para sí misma, luego para otras, historias cortas, ensayos, reflexiones, hasta que un día, alguien en la editorial leyó uno de sus textos y le dijo, esto debería publicarse. Clara sonrió, no por vanidad, sino porque entendió que su voz ya no temblaba. Semanas después, su primer libro salió a la luz. La mujer del altar fue el título sugerido por la editora, pero Clara insistió en algo más sencillo. Yo vi todo. Y así fue. El libro hablaba de amor, sí, pero también hablaba de los lugares oscuros donde a veces el amor se esconde. De cómo una traición no es siempre un final, sino a veces el primer paso hacia una vida real. La publicación fue un éxito modesto, pero profundo. Mujeres la buscaban para abrazarla, para agradecerle, no por haber expuesto a nadie, sino por haber expuesto lo que tantas callaban. Ese fue su mayor logro. Clara no volvió a ver a Mateo. Supo que se había ido del país, buscando escapar del escándalo. También supo que Lucía seguía en tratamiento psicológico y que Camila crecía sana, cuidada, amada por su nueva red familiar. No había odio, solo distancia. Clara no deseaba mal a nadie. Solo deseaba no repetir la historia. Había comprendido que la paz no siempre viene de una reconciliación, sino a veces de una separación definitiva. Un corte limpio. Y ese corte, por duro que fuera, había sido su salvación. Y ahora, su renacimiento. Una tarde, recibió una llamada. Número oculto. No contestó. Al minuto, un mensaje. Necesito saber si algún día podrás perdonarme. Lucía. Clara miró el texto largo rato. No respondió. No por orgullo, porque entendía que algunas respuestas no se dan en palabras. Se dan con el silencio, con el acto de no seguir atando la vida a quienes no supieron cuidarla. Esa fue su forma de decirle adiós. De una vez. Y sin odio. La relación con su hija se volvió aún más fuerte, más sincera, más luminosa. Clara ya no se presentaba como la madre perfecta. Se presentaba como una mujer real, que lloró, que cayó, que se levantó sin hacer ruido, que sobrevivió a lo que muchas no logran enfrentar. Y su hija la miraba con admiración, porque ver a tu madre no fingir es la mejor lección de libertad que se puede heredar. Clara no necesitaba ser un ejemplo, solo necesitaba ser auténtica. Una tarde, en la feria del libro local, una mujer se le acercó con timidez. ¿Eres tú?, preguntó. Clara asintió. Tu historia me dio fuerza para dejar a alguien que me hacía pequeña todos los días. Solo quiero que sepas eso. Clara la abrazó, porque sabía que no hay mejor premio que saber que tu dolor transformó a alguien más, que tu caída fue puente para que otras cruzaran. Ya no escribía para sanar, escribía para acompañar. Ya no vivía para demostrar, vivía para disfrutar. El pasado seguía ahí, en un rincón de su memoria, pero no mandaba, no dictaba su ritmo. Era un capítulo cerrado, que no necesitaba relectura, solo presencia. Clara caminaba distinta, se movía distinto, sonreía desde otro lugar, porque quien sobrevive a una traición no vuelve igual, vuelve más sabia, más viva, más libre. Una noche, sola en su balcón, Clara recibió otra llamada. No era Mateo, no era Lucía, era una editora extranjera. Queremos traducir tu libro, dijo. Tu historia necesita cruzar fronteras. Clara miró el cielo, respiró profundo. Claro, respondió. Que el dolor se vuelva voz, que la voz se vuelva camino, y que cada mujer que lo lea sepa que no está sola. Porque yo vi todo, y aún así, aquí estoy. Vaya historia la que acabas de escuchar. A veces, la vida nos sorprende con situaciones que no esperábamos, momentos que nos sacuden el alma y nos hacen cuestionar todo. Pero justo cuando creemos haberlo visto todo, aparece algo que nos deja sin palabras. ¿Y si te dijera que hay otra historia igual de impactante, donde una mujer descubre un secreto en una casa de playa que cambiará todo para siempre? Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver qué fue lo que encontró en esa cama, y por qué ese momento la dejó helada. No te lo pierdas, sigue descubriendo lo que se esconde detrás de cada verdad. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.